Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estoy por acá saludándolos a todas esas lindas esteticistas y a todos esos caballeros trabajadores y a todos los médicos que están metidos en el mundo de la belleza y de la estética. Me vienen pidiendo ya muchas esteticistas que están trabajando con nosotros utilizando la Lipo 3 Fast que les explicara cuál es la diferencia entre un quemador de grasa a lo que ustedes están acostumbrados a aplicar o a darle para tomar los quemadores de grasa a la Lipo 3 Fast, que si no es lo mismo, que si al fin y al cabo no es un quemador de grasa, entonces les voy a explicar. Y esto les va a servir mucho porque quiero que ustedes aprendan a trabajar con, o la mayoría lo hacen, que trabajan con mucha conciencia. Entonces, como ustedes son personitas que trabajan con tanta conciencia, quiero que ya sepan en su corazón qué es lo que pasa con los quemagrasa, qué es lo que sucede con ellos, qué tan beneficiosos son, cuáles son sus verdaderos resultados y cuáles son sus efectos adversos. Ya que de aquí en adelante ustedes antes de aplicarle un crema grasa o darle a tomar un crema grasa a un cliente de ustedes, lo piensen y piensen en su corazón si realmente lo que quiere que ese cliente que nos está dando para comer consuma eso o le apliquemos eso ya sabiendo lo que puede suceder. Nosotros tenemos, esta es la empresa de medicina estética más grande, Security Internacional, soy el CEO. Llevamos más de 25 años en el mercado, en 6 países, más de 21.000 pacientes. De esos 21.000 pacientes, 12.366 pacientes operamos en cirugía abierta sin ninguna sola complicación, ni siquiera alteración en presión arterial, que está normal en un quirófano. Los otros 8.000, 9.000 y algo con cirugía microscópica de alta tecnología, como la Lipo 3. Yo tengo un lema, siempre he tenido un lema con mi equipo de lo que les enseño. Les digo esto, que lo que tú hagas sea tan sano que te lo hagas a tu familia o a ti mismo, o si no, no lo realices. Entonces siempre que vayamos a hacer algo con un paciente, preguntémonos, ¿realmente se lo haría a mi mamá? Perdón, ¿se lo haría a mi mamá? Se me movió la mesa. ¿Se lo haría a mi mamá? ¿Me lo haría a mí mismo? No. No porque conozco los efectos adversos, entonces no lo hago. Ese es el principio básico. Yo les digo a mi equipo, ¿te pondrías tu botox en los párpados sabiendo el riesgo de necrosis vascular? No, entonces ¿por qué se lo vas a poner al señor? ¿Le pondrías biopolímeros a tu señora en la cola? No, entonces ¿por qué se lo vas a poner a la señora? ¿Le harías estos procedimientos a tu abuelita sabiendo el riesgo que podría tener en su salud? No, entonces ¿por qué le vas a hacer eso a esta viejita? Entonces es lo primordial, que lo que tú hagas sea tan sano que te lo hagas a ti mismo o a tu familia, si no, no lo realices. Entonces con base a eso les voy a explicar, les voy a hacer un paralelo entre la Lipo 3 Fast y los quemadores de grasa en general, los que ustedes utilizan. No voy a hablar de marcas, no voy a hablar de nada, simplemente la demostración científica de que están compuestos los quemadores de grasa. ¿Y cuál es la diferencia entre un quemador de grasa y un dilusor de grasa como la Lipo 3 Fast? ¿Listo? Les voy a explicar. Los compuestos de los quemadores de grasa contienen unos aceleradores de metabolismo totalmente antinatural, que al mismo tiempo inhiben el apetito. ¿Esto que provoca? Un choque metabólico. Con componentes como hormonas sintéticas, inhibidores de apetito, anfetaminas, hormonas tiroideas, llevamos al cuerpo a una cantidad de efectos adversos, como por ejemplo alteración de la presión arterial, ansiedad, cefaleas, mal dormir, enfermedades renales, afectación pulmonar, alteración de las glándulas metabólicas y tiroideas, lo que siempre lleva a efectos rebotes, problemas cardíacos. Miren la cantidad de efectos adversos que se tiene cuando a una persona le aplican un quemagrasa. ¿Qué va a pasar? Que esa persona primero va a tener un efecto rebote supremamente fuerte apenas de consumirlos, porque su metabolismo queda totalmente alterado, su hipotálamo, que esta glandulita que regula el estado de ánimo y el apetito, como lo estuvimos engañando con estos medicamentos, con las anfetaminas, inhibidores, el hipotálamo se engañó y se le dijo, no, usted está bien alimentado, no pida comida, entonces él no pide comida. Por eso es que se inhibe el apetito, pero cuando pasan los efectos de estos medicamentos, ¿qué sucede? Que el hipotálamo se da cuenta que el cuerpo está totalmente desbalanceado, entonces empieza a pedir comida como loquito, coman, que nos tenemos que compensar. ¿Qué sucede? Que lo que un paciente pierde en músculo, lo recupera en grasa. Un kilo de músculo es así de pequeño, un kilo de grasa es así de grande. Por eso el efecto rebote siempre es peor que la solución. Puede que la persona suba lo mismo que ha perdido, recupera el peso que ha perdido, pero como el peso, el músculo perdido no se recupera jamás, lo que recuperó fue el peso graso, por eso se ve más gordita. ¿Cuáles son los beneficios de estos quemagrasa? Se disminuye de 2 a 7 centímetros, máximo 10 centímetros de abdomen en un mes, pero a costa de, que eso es lo que los quiero concientizar, a costa de, nosotros no podemos estar aplicando las cosas por fama, sin saber qué es lo que estamos haciendo.
No cometan ustedes el error que cometieron hace muchos años con los biopolímeros. Y yo las defiendo, yo defiendo a las esteticistas. ¿Por qué? Porque es que los biopolímeros los trajimos nosotros, los especialistas trajimos los biopolímeros a Colombia, sino que como esa compañía empezó a vendérsela a todo el mundo, así no fuera especialista, entonces por eso algunos colegas empezaron a hacerle la guerra. ¿Por qué? Porque ya no era negocio, que todo el mundo pusiera biopolímeros y no solamente nosotros. Entonces, como ya no éramos exclusivos, se le hizo la guerra. Pero ¿qué sucedió? Que nosotros lo trajimos como lo máximo, como la panacea. Y todo el mundo empezó a utilizarlo como la panacea. Entonces, no, uno tiene que investigar un poco, porque miren estas niñas que sin ninguna mala intención le aplicaron biopolímeros a sus pacientes en los problemas que están metidas hoy en día. Entonces, ya que conocemos, y esto lo pueden investigar ustedes, esto lo pueden, hasta en internet pueden investigar los efectos adversos de los quemagrasa, cuáles son las consecuencias de ello, para que cuando lo vayamos a utilizar pensemos, ¿se lo aplicaría a mi mamá? ¿Me lo aplicaría a mí? Sabiendo los riesgos cardiopulmonares que tengo, que corro, perdón, sabiendo los riesgos renales que corro, sabiendo los riesgos neurológicos que corro, los riesgos metabólicos que corro, y sabiendo que con toda seguridad voy a tener efecto rebote. En el 93% de los casos tienen efecto rebote. Ahora vamos a mirar cuál es la diferencia con la Lipo 3 Fast, o más que todo, sí, pues realmente la única que es una patente que es de nosotros, es exclusiva con su dilusor de grasa, o vamos a hacer la comparación de un quemagrasa con un dilusor de grasa. ¿Listo?